Vamos a conversar con Andrea Rondón. Ustedes saben que Andrea Rondón, arroba a Rondón75, siempre está con nosotros los lunes comentándonos el libro o la reseña de la semana. Esta vez Andrea seleccionó un artículo que salió en los lunes, muy interesante, porque al final la gente se está imaginando cómo va a ser el mundo tras el COVID-19. Porque el mundo en este momento es un inmenso laboratorio. Bienvenida Andrea. ¿Qué nos puedes comentar de lo que dijo Yuval Noah Harari, historiador israelí, sobre cómo imagina él el mundo después de que superemos esta pandemia? Sí, hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Primero, hacer una advertencia. Este no es un autor liberal, de hecho es un gran crítico del liberalismo y de la globalización. Sin embargo, al mismo tiempo es un gran crítico de los estados policías o de los estados totalitarios, estados vigilantes. Esto último es lo que yo rescato y es lo que más se evidencia en este artículo que él escribe sobre el mundo después del coronavirus, ¿no? Estamos presenciando, lo que pasa es que los procesos históricos son distintos a los años o al tiempo humano, pero estamos presenciando un cambio sumamente importante en el mundo y él advierte que en situaciones de emergencia se aceleran los procesos históricos y se tienen que tomar decisiones mucho más rápido que tardarían años en tomarse. Por ejemplo, la aplicación de una vacuna o ciertos métodos para evitar una pandemia o restringir la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque existen riesgos mayores a no hacer nada. Entonces, él ha visualizado, por así decirlo, o se ven dos líneas en cuanto al ataque o la forma de resistir y defenderse del coronavirus por parte de los estados. Uno, la vigilancia biométrica, que es una vigilancia férrea a través de datos que incluso ni siquiera la persona le ha dado al Estado, pero el Estado los tiene. Y este es el método utilizado por China, en el que te monitorea y además sanciona en caso de incumplimiento. Y hay otra línea en la que se mantiene el rastreo, hay un apoyo entre el Estado y el ciudadano, más que todo confiando en la responsabilidad individual del ciudadano, y es en los casos de Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Entonces él dice, claro, en situaciones como esta hay una fuerte tensión entre privacidad y salud, y entre situaciones de pánico que no conoces, desconocidas, la gente tiende a privilegiar la salud, sin saber que sacrificando la privacidad está sacrificando mucho más que privacidad, sino libertades individuales, ¿no? Entonces, él advierte que, o él reflexiona, tú puedes frenar lo que está ocurriendo a nivel mundial sin llegar a un estado vigilante, a un estado totalitario y colocando el acento en el individuo, en la responsabilidad individual. No nos tenemos que convertir, como tú dices, muy bien señalas, en ese gran laboratorio, en un gran hermano que advierte Orwell en el siglo pasado con 1984. Bueno, Andrea, yo estoy, digamos, de acuerdo contigo en el sentido de advertir lo que estás advirtiendo. Ahora, por otra parte, yo veo a los gobiernos totalmente inermes, incapaces de asumir el desafío de una pandemia, independientemente del nivel tecnológico. Ellos han tenido que confiar, apostar a la sensatez y al buen tino de la gente. Allí donde la gente asume como propia el reto de su supervivencia, allí ha ido mejor. Allí donde la gente no ha creído, no ha sido capaz de llevar adelante esto con mucha seriedad y mucha responsabilidad, la cosa ha ido peor. Por ejemplo, en Italia, por lo visto, por lo que estoy viendo, ellos prefirieron ir a cosas, a concentraciones de fútbol, etcétera, etcétera. Aquí el partido de la Champions League que aseguró la expansión del coronavirus en Italia, dice Infobae. O sea, no se tomaron en serio, no hubo una asunción del individuo. Ahora los individuos, por supuesto, están pagando el costo. Por cierto, que tengo que comentarte que la mamá de Miguel Bosé, Lucía Bosé, acaba de fallecer, lo acaba de poner Miguel Bosé en su cuenta de Twitter. Pero bueno, en fin, siempre existirá la tentación de parte de los gobiernos de tomar partido de esta circunstancia, de decir que hay que hacer una mayor vigilancia, pero los que han cometido el error, los que no han podido abordar esto, pues han sido los gobiernos. La gente hace lo que puede y ve cómo los gobiernos se comportan como elefantes en cristalería. Baste simplemente ver lo que está ocurriendo en Venezuela.
el régimen que no puede lamentablemente parar la pandemia porque no está preparado, porque no tenemos reservas, porque no tenemos medicina, porque no tenemos hospitales, porque no tenemos gasolina, pues entonces toma unas medidas que nada tienen que ver con la pandemia, pero que van a terminar de arruinar al sector privado de la economía. Pero no dice nada, por ejemplo, de dejar de cobrar impuestos, que es lo suyo. Si quiere ser generoso, que sea generoso y solidario y fraterno con lo que es propio, que es precisamente el impuesto. Pero no solo el régimen, también los municipios están en lo mismo. No dejan de cobrar impuestos a pesar de que es público y notorio que no hay actividad comercial, que no hay actividad productiva y que todo está detenido. ¿Qué opinas tú al respecto? No, totalmente cierto. En el caso, esto definitivamente no nos tomó a nadie en el mundo prevenidos para lo que está ocurriendo, y se tomaron, por lo menos en Europa, se tomaron las peores decisiones. Tú mencionas la Liga de Fútbol en el caso de Italia, en el caso de España le ponen el ojo o la lupa a la manifestación del 8 de marzo, una manifestación convocada por los movimientos de izquierda, y eso fue caldo de cultivo, y con una enfermedad, un virus tan altamente contagioso, era previsible los números que estamos viendo. Europa está, el caso de Italia y España son unos casos en los que muestran que Europa puede resultar muy golpeada por lo que está ocurriendo. Pero del otro lado está América Latina, que creo que lo comentábamos en alguna oportunidad y te llamó la atención que yo dije, en América Latina no es Occidente. Nosotros no somos relevantes en este reordenamiento del orden mundial, por así decirlo. Nosotros vamos a hacer el efecto colateral o los daños colaterales en lo que se termine definiendo. En el caso de América Latina, lo menciono, El Salvador y, por ejemplo, Venezuela, que están tomando las mismas medidas, son por medidas de control social, porque además, en América Latina, el comportamiento de la pandemia todavía no se ha manifestado como se manifiesta en Europa, y no justifica las medidas que se están tomando actualmente. La justificación es muy clara. Es aplicar unas medidas de control social y que no se hagan. Mira, en ese sentido, Andrea, tienes razón. Mira las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Hay 292.142 casos confirmados. En el último día, 26.069. En el último día, 1.600 fallecidos. Del aporte de América Latina es mínimo. Y eso me llama la atención. En toda América, en el último día hemos tenido 808 casos confirmados de 20.000 históricos, y en el último día 17 muertes y históricamente 252 muertes. Pero aquí, digamos, se van con todo, se van de boca, dañando la economía como tú lo estás planteando. Sí, porque lamentablemente no toman en cuenta, porque no les importa definitivamente los efectos a mediano y largo plazo, los costos-beneficios. También hay un gran debate de lo que está ocurriendo actualmente, es que algunos señalan erradamente el liberalismo ha fracasado, porque definitivamente el Estado tiene que intervenir. Nadie ha dicho que no haya intervención. Definitivamente, en casos como los que nos encontramos, sí, pero hay que medir los costos a mediano y largo plazo, y eso en muchos casos no se está tomando en cuenta. Por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene apenas 4 muertos, no se está tomando en cuenta. Digamos, este es un escenario en donde no vamos a tener nada ideal, en donde efectivamente va a haber contagiados, efectivamente va a haber muertos, pero también tienes que tomar en cuenta que a mediano y largo plazo tú necesitas una economía sólida para recuperarte de este duro golpe que estamos viviendo a nivel mundial, y eso no se está tomando en cuenta, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón. Ustedes la pueden seguir por su cuenta en Twitter a Rondón, ya voy, a Rondón75, que me imagino que es, digamos, el número de tu suerte, Andrea. Muchísimas gracias por el comentario de hoy, y nosotros seguimos con nuestro programa. Vamos un momentico a un corte corto y luego volvemos con la diputada Dinora Hernández, con quien conversaremos de esto y de la política. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.